Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el director de Data Analysis, José Gil Yepes, en este encuentro donde escuchamos distintas posturas, leemos titulares de diversas tendencias para que nos ayudan a enriquecer el análisis y sobre todo para encontrar salidas, para encontrar avanzar. Señores, no importa que usted allá en casa tenga la gorra roja, la gorra negra, lo importante es que todos como venezolanos logramos recuperar nuestra economía, logramos evaluar las acciones que se están tomando y que obviamente todos esperamos que sea para positivo de nuestros abuelitos, para que regresen nuestros jóvenes, nuestros tíos, hermanos, todos aquellos que se han ido al exterior, todos queremos y creemos en una Venezuela de progreso. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a esos niveles que todos queremos? Interesantísimo, como hablábamos antes, que hay que tener cuidado cómo se manejan los planteamientos ideológicos y que siempre hay que utilizar mucho número, mucha realidad. Por ejemplo, en la encuesta multisectorial empresarial de escenarios de Data Análisis preguntábamos si dentro de su sector alguna empresa que haya sido expropiada está siendo devuelta. Mira, el 15% de los casos donde aplica hay empresas que están siendo devueltas. Bueno, eso no lo anuncia el gobierno, Sí. Probablemente para no exacerbar sus radicales. Pero son acciones positivas que se están dando. Después, empresas del Estado que no están siendo vendidas, pero que están siendo contratadas a su gestión en manos de una empresa privada que sabe manejarla. Bueno, ahí tienes a un 20% de las empresas del Estado están siendo, se indican que están, de los entrevistados, 20% indica que hay empresas del Estado que están siendo contratadas a su gestión en empresas privadas. Y conozco casos que no nombro para no echarle una broma al que la recibió ni al gobierno que se la contrató. ¿Por qué? Porque hay gente muy interesada desde el punto de vista de la oposición en descalificar al empresario que la recibió desde el punto de vista Las etiquetas y los descalificativos son los primeros primeros en cuento llegar. chino, entonces en donde nunca vamos a salir adelante, entonces nunca nos vamos a entender, eso es imposible. Y aquí tenemos que salir todos juntos y todos bien. Y también reconocer la capacidad del venezolano de reinventarse en estos tiempos de crisis y de salir adelante, que también forma parte del crecimiento económico, los emprendimientos, ¿por qué no? Y después, en privatizaciones, hay un 25% de los que responden la encuesta, sí, hay empresas del Estado que están siendo privatizadas. Bueno, y lo que está planteando el señor Maduro es un proceso, no es la mayoría de las acciones, pero es hacia alguna fórmula de empresa mixta, y aunque yo creo que ese 10% es muy pequeño, que habría que buscar la manera, como se hizo con algunas asociaciones estratégicas, aunque tenían el 40%. Se hicieron contratos en donde la empresa privada aportaba más dinero a la empresa petrolera en la asociación estratégica, pero manejaba el flujo de caja. Sí. Porque el flujo de caja en manos de los representantes del sector oficial no fue el mejor. Bien, señor Gil Yepes, vamos ahora a escuchar la opinión del señor Oscar Doval. Él es de Rendivalores y también se pronunciaba en referencia a este anuncio del Ejecutivo, donde desde este lunes 16 de mayo inversionistas nacionales y extranjeros podrán invertir entre un 5 y 10% en empresas estatales como CanTV, de otras de servicios públicos, empresas mixtas, empresas petroleras. Vamos a revisar las declaraciones que él daba en el programa de economía. Yo creo que en general es una decisión bien positiva para toda la economía productiva venezolana. Razón, tú que además estás bien papá del mercado bursátil, sabemos todos que el mercado bursátil tiene unas características bien peculiares en Venezuela y fuera de Venezuela. Ante todo exige protección al inversionista o accionista minoritario, exige transparencia. Eso quiere decir que toda la actividad administrativa, todo lo que se da desde el punto de vista financiero dentro de una empresa que cotiza en bolsa debe ser público y notorio. Tercero, exige además rendimiento de cuentas sobre la operación, fundamentalmente porque, claro, vienen inversionistas, ya sean locales o foráneos, a colocar su plata dentro de esas empresas y ellos tienen el mismo derecho de tener una rendición de cuentas de cómo se está manejando esa empresa. Pero por otra parte, exige también una exquisita gobernanza corporativa. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que tenga una organización suficiente, que tenga una adecuada disposición de órganos de decisión que permita proteger justamente los dineros de los inversionistas. Yo creo que... Señor Yepes, ahí escuchábamos a Doval, presidente de Rendivalores. Él hablaba de protección a los inversionistas, de que se haga con transparencia
Y además, para estos procesos donde se busca generar inversión, tanto de empresas nacionales como de extranjeras, es necesaria la confianza. ¿Hay confianza en la actualidad en el gobierno? ¿En qué porcentaje? Hay un estudio sobre eso desde Data Analysis, cómo incentivar la confianza en las inversiones. Bueno, en las inversiones propiamente no lo hemos preguntado, pero sí lo hemos preguntado en relación pues a la aprobación de la gestión de los diferentes actores. Y en el caso del presidente Maduro, pues ha recuperado, en un año, ha recuperado 110% su evaluación, de 10 puntos que tenía en una de las encuestas, en el peor momento, hace algo más de un año, está ya por 21%, y eso está estrechamente asociado al mejoramiento económico. ¿Y por qué creemos que está asociado estrechamente al mejoramiento económico y no a razones políticas ni ideológicas? Porque cuando usted le pregunta a los venezolanos cómo es su situación personal, la respuesta en este momento está 64% en positivo, la personal, no la situación país, que sigue en un 70% negativo, pero llegó a ser 98 hace 3 años. Ha bajado 20 puntos Ha porcentuales, que no es una cifra menor. No es una cifra menor recuperar 30 puntos. Claro. Pero en el caso de la situación personal, ha subido de 82 puntos negativos hace 4 años a 64 en positivo. Está volteando 140 puntos. Está trabajando el gobierno sin duda Y en las presidenciales 2024 desde hace un tiempo, Por mientras la supuesto, oposición sigue. por supuesto, pero déjame terminar el argumento. Y cuando le pregunta, ¿y por qué dice usted que le ha ido bien? Porque el sueldo me alcanza, porque tengo trabajo, porque puedo satisfacer mis necesidades. Las razones políticas, Ese porcentaje que dice que se siente bien, disculpe, ¿es de cuánto me dice? el 64%. Ok. El 36% que dice que se siente mal. ¿Y usted por qué evalúa mal su situación personal? Porque el sueldo no me alcanza, porque no tengo trabajo, porque no logro satisfacer mis necesidades básicas. Las razones políticas, el gobierno es tal o la oposición es también otra cosa, etcétera, negativa. Esas razones están en el suelo. O sea, la gente descontó la política porque la política y las ideologías no le han resuelto el problema al país. Más bien han dejado de acompañar al país, tanto el gobierno como la oposición han dejado de acompañar al país y se enfrascaron en una guerra política que no sirve. Sí. La clave está en si alguien quiere recuperar su conexión, tanto gobierno como oposición, tiene que reconectar con la gente acompañándolos para resolver el problema de la gente. Después hablamos de México y de los puntos rojos, si los quitas o los pones y todo ese tipo de cosas, o si vas con un candidato, o si vas con varios candidatos. Pero lo importante es volver a acompañar a la gente y ocuparse de la gente y discutir las cosas en términos de soluciones para la gente, no de descalificaciones personales, de que como Data Analysis reconoce que hay un 6,8% de crecimiento, entonces, y que esto no es una burbuja, sino que es generalizado, entonces uno es rojo. No, con esos argumentos no vamos para ninguna parte y no vale la pena ni considerarlo. Muchas gracias, señor José Gil Yepes, por darnos justamente sus argumentos, su visión y también las cifras que maneja Data Analysis aquí en Argumentos. Bueno, ha llegado lamentablemente el final de nuestro espacio, el tiempo se va muy rápido. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también que están allí en sintonía. Hemos visto obviamente mejoras en nuestro país, lo sentimos en la calle, se siente un ambiente diferente, hemos visto crecimiento, hemos visto además... Obviamente hay supermercados abastecidos, en la calle, pero también hay gente que sigue en esa situación, según las cifras de Data Analysis, un 36% de gente, y ahí es donde hay que mirar a esa gente que todavía el sueldo no le alcanza, que es una importante mayoría, el tema de los pensionados, nuestros abuelos, temas que no podemos olvidar, y otras personas que lamentablemente profesionales en sus puestos de trabajo, el salario, como lo hemos visto, es el salario mínimo más bajo de América Latina y no alcanza para satisfacer las necesidades de la canasta básica. Una canasta básica que además está contemplada en nuestra Constitución Nacional, donde todo venezolano, todo trabajador debe tener un salario mínimo que cubra esta canasta que está alrededor de los $400. Nosotros nos despedimos, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta @rosa_periodista. Nos vamos, gracias por estar. Chao.